Ok, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez este jueves. Vamos a estar leyendo en 1 de Corintios 13. Ojalá cuando miércoles, domingo tenemos alabanzas y estás en su casa, que estás cantando y gozando en lugar de nada más estar sentado ahí escuchando la música. Canta a Dios. Yo sé que canta muy feo, pero vamos a cantar. No daré mi amor a nadie más que a ti, Señor. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Mi tiempo. No daré mi tiempo a nadie más que a ti, Señor. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Señor Jesús, gracias por tu gran amor. Bendice tu palabra hoy. Derrama tu amor y tu gracia en este lugar, en nuestras vidas. Enséñanos tu palabra. Y si hay alguien escuchando, te pido, Padre, por su alma, sálvalo o sálvala en el nombre de Jesús. Amén. 1 de Corintios. Seguimos como ayer hablando. Dios es el que da a cada uno los dones, los talentos, como Él quiere. Y al último decía, pues en 13, que los voy a enseñar un camino más excelente. Sí, en la iglesia, yo me imagino muy semejante a la iglesia hoy, muchos, donde hay desorden, mal uso de los dones, de los talentos, etc. Había un desorden en la iglesia. Entonces, en lugar de enfocar en uno llamando la atención o el otro llamando la atención por hablar en lenguas, interpretación de lenguas, etc., dice, ¿sabes qué? O porque tienes la palabra profética, una palabra de conocimiento. Dice, los voy a enseñar un camino mejor. Si yo, en 13:1, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Yo puedo tomar esto, vamos a ver en 1 de Juan, pero yo puedo tomar esto como hay gente imitando que no son salvos y están imitando lenguas, interpretación, hasta haciendo pues un show, por decir, llamando atención, cayéndose, o los pastores, tengo mucho poder, tumbando gente, etc. Y que no son salvos muchos de ellos. Otros entraron en el asunto y por la cultura, por vergüenza, siguen la onda de los demás. Pero dice, si hablo en lenguas y no tengo amor, es como un metal que bang, 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 es un horrible sonido. Si no tengo amor, no tengo a Dios. Entonces quiere decir que yo puedo hablar como un ángel y no tener Dios en mi vida. No tener amor. Y de no tener amor, dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y hay muchos versos que hablan de que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces seguimos en 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Cero. No me sirve para nada. Y si repartiese, fíjate, y hay gente que hace muchas buenas obras, pero no tienen amor, no tienen Dios en sus vidas. Hasta hay los vagos que andan en motos, que regalan frijoles y juguetes a los niños, pero no tienen amor en sus vidas. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hasta dando mi vida hasta la muerte, y no tengo amor, no tengo Dios, de nada me sirve. Entonces hay muchos que están haciendo obras y parecen como muy buenas obras. Pero si no tienes Jesús en tu vida, si no eres salvo, el Espíritu Santo vive en ti, no tienes amor, dice, nada te sirve. Podemos imitar muchos de los dones y talentos que Dios da a su pueblo, pero una cosa que no se puede imitar, amor. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Eres o no eres? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser porque Dios es para siempre, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ok. Yo tengo, no sé si es mi dicho o cómo explico, una forma que explicar de cuando uno tiene amor o no tiene amor, si tiene limones, lo que es el mundo, o si tiene algo dulce. Si tienes 2 cubetas de agua y están llenos hasta arriba, pero en una cubeta hay amargo y en la otra cubeta es agua dulce. Y ahí están 2 cubetas ahí sentados, no se mueven, nada pasa. Y los mires y los 2 se miran cristalina. Pero vas y pateas un bote y cuando lo pateas, la prueba, aplastado por Dios, lo que sea, sale agua dulce. Ay, Dios mío, cuánto te amo, esto me duele, pero hoy te amo. Pero pateas el otro balde y dice, ca, 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 y sale todo y dices, ay, yo pensé que había agua dulce en este bote, pero bajo la prueba, la pateada, se nota que sale puro basura, amarga, no hay amor, no es lo que está afuera, es lo que está adentro que sale fuera. Muchos ponen pantallas muy suaves, bonitas, pero adentro, como Jesús dijo a los fariseos, los religiosos, los mafiosos religiosos, de que era puro muerte por adentro. Bonito pintado por fuera. Entonces ya no puedes imitar amor y va a salir lo que es a su tiempo. Ahora en verso 8 dice, nunca dejará de ser el amor, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y ciencia se acabará. Por este verso, y hay otros
unos pocos. Algunos dicen que algunos de los dones cesaron, pero como no hay lenguas, no hay interpretación de lenguas y hay ciertos grupos, por ese verso dicen, estos cesarán o van a acabar, pero entonces los dones proféticos, los dones espirituales se pararon, pero hay amor. Pero este pensamiento, cuando lees la palabra de Dios y de veras meditas y usas la mente, no tiene sentido, siendo que Pablo en esta misma carta, donde dice se acaben, si un día cuando viene Jesús todo es completo y ya no hay necesidad de esto, pero Jesús, Dios está dando instrucciones por medio de Pablo de cómo usar los dones en la iglesia, en la misma carta. Y aparte para mí, pues no se puede, yo no puedo creer esto, porque cuando Dios me salvó y el Espíritu Santo manejando mi carro aquel día me paralizó, vino sobre mí, lloré, y luego me lavó, me limpió, me llenó. Cuando explotó de mi cabeza el Espíritu Santo, me soltó. Y yo no sabía de este asunto, pero yo empecé a hablar en otro idioma. Y yo pensando, estoy loco, ¿qué estoy haciendo? Pero empecé a hablar en lenguas. Entonces, obviamente, para empezar, no lo voy a creer porque tengo el don de lenguas. Y la palabra de Dios no cambia. Y aparte, Pablo está enseñando cómo usar. Vamos a ver en este mismo capítulo cómo usar estos dones. Entonces, ¿cómo es que cesaron? Pero voy a explicarte cómo usarlos. Pues no tiene mucho sentido entonces los que enseñan esto. Tenemos que leer, estudiar bien la palabra y ver cómo es. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto Jesús, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, y hay que acordar esto, verso 11, porque luego vamos a regresar, hablando de niño, una persona que es maduro y una persona que no es maduro. Una persona hablando de que es niño o adulto, ¿ok? Entonces, nada más ponle esto a un lado para acordarlo. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Pues a veces mi nieta dice, Grandpa, mira, y miro a mi esposa y digo, ¿qué dijo? Me dice, yo no sé. Pues habla como niño y no la entiendo. Pensaba como niño. Entonces, un oso chocolate, un oso de chocolate, un niño, cuando tú dices, voy a comer un oso de chocolate, él mira un oso, el niño grandísimo, dice, ¿cómo vas a comer? El oso no está hecho de chocolate. Nunca había visto un oso de chocolate. Entonces su manera de pensar no es maduro. No tiene toda la información todavía. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, grande, dejé lo que era de niño, ¿ok? Entonces ya llegas a un punto y dejas de y hablar como bebé. Igual nosotros como cristianos empezamos como bebés, pero vamos adelantando, ya empiezo a amar, cuidar a mi esposa, mi familia, empiezo a pensar como adulto. En lugar de niño, pecador, descuidando todo, empiezo a cuidar todo porque soy grande. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara cuando estemos con Jesús. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen. Entonces ellos dicen, esto es todo lo que permanece. Pero no. Fíjate, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces ellos dicen, bueno, nada más hay la fe, la esperanza y el amor.
y los demás dones cesaron. Entonces, si Pablo está escribiendo, estos cesaron, porque siguiendo la carta me va a explicar cómo usar los dones que según ellos dicen cesaron. No sé si me explico, pero seguimos. Siguen el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. La profecía, tenemos profecía pasado, presente y futuro, es que la palabra de Dios. Los que tienen el llamado, todos debemos conocer la palabra de Dios, pero sobre todo profeticen. ¿Sabes qué? Los voy a dar una profecía. ¿Están listos? Viene pronto Jesús. Estoy profetizando. Está escrito. Entonces, ¿sabes qué? Habrá 7 años de sufrimiento en la tierra, juicio sobre todos los que no quieren de Dios. Esta es profecía, futuro todavía. Estoy hablando proféticamente. Y después habrá 1000 años de paz. Entonces no es algo, no, ya está escrito. Entonces que todos profeticen, que conozcamos todos la palabra de Dios para profetizar con la gente o hablar con la gente. La palabra profética no es complicado, pero tiene que saber la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas, entonces, en otras palabras, la cosa más don espiritual, más que hay, más importante, es el que profetiza o el que sabe la palabra. No, como dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primero de lenguas. Cuando alguien, ¿qué es lenguas? Alguien dice, bueno, Dios da dones. Cuando te llena con su Espíritu Santo, entonces hay ciertos dones espirituales. Lenguas es uno que se edifica a uno mismo. Entonces, yo no lo explico, pero cuando Dios me salvó, empecé a hablar en otro idioma y hasta la fecha, a un rato antes otra vez de este servicio estaba hablando abajo en la iglesia y caminando. Yo camino normalmente y hablando en lenguas. No sé qué pedirle, entonces nada más estoy cantando y hablando en otro idioma. No lo entiendo. Entonces, en la iglesia de donde vengo yo, la primera iglesia, muchas veces había orden, a veces. Y ahí, cuando alguien se paraba para hablar en lenguas, dice, la persona está dirigiéndose en su espíritu hablando a Dios. Pues cuando alguien se levantaba según para interpretaba así. Marta, hablando según la lengua y luego la interpretación. Marta, te amo, pero estás en mucho pecado. Y empieza a hablar de una hermana o un hermano en la iglesia. Y si hubiera sabido más, era nuevo creyente, hubiera parado, porque dice, y todos juzgan. Hubiera parado y hubiera dicho, mal interpretación. Porque estás nada más pegando a una hermana en la iglesia, pero dice, el que habla en la lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí, cuando yo he hablado 1 o 2 veces en la iglesia, y la gente tenía miedo, hay unos 2, 3 personas que tienen, yo creo, el don de interpretar, venían conmigo, y más que uno, y me dieron el mismo mensaje, diciendo, pastor, me daba miedo. Y dije, ¿pero qué entendiste? No, que Dios era grande y santo, y esto, y era algo de glorificando a Dios. Y cuando otra persona me acercó, me decía lo mismo, digo, ok, sí, me imagino que ya tienes el don. Entonces hay que usar este don. Entonces, primero de lenguas, aquí es, él habla con Dios. El mensaje está dirigido así, no así.
Esta es otra cosa. Y en la iglesia nosotros lo que era vanagloria, exaltamiento, la persona su cabeza hinchado, y era un show, perdón, pero era un show de las mismas personas cada semana haciendo su show para mostrar a los demás que eran muy espirituales. Y estaba mal, no estaba bien. Entonces, el que habla en otro idioma no entiende, habla por el Espíritu, misterios, pero el que profetiza, el que habla la palabra de Dios, habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Aquí es clave. Todo lo que hacemos en la iglesia, queremos hacerlo para edificar, exhortar o consolación, no para llamar la atención a uno. Hay gente a veces vienen a la iglesia y se sienten en una de las sillas en mero frente y estamos sentados, ya hemos cantado y ahora estamos sentados y su costumbre, ellos ni dan cuenta, pero se paran. Todos están sentados siguiendo de cantar y la persona sentada medio enfrente y se para levantar sus manos. Esto no es para edificación ni exhortación, es para llamar atención. La persona ni da cuenta. Muchas veces es espiritual, pero no espiritual como fariseo y quiere ser visto. Yo pregunto, si Dios me está diciendo que me paro enfrente, ¿por qué no me paro atrás donde nadie me puede ver? Mi corazón me está engañando y quiero que todos me vean. Pero esto no es para exhortación o consolación, es para a veces hacer un show. Y si la persona sigue en este tipo de cosas, llamando atención a ellos en lugar de alabar a Dios, entonces llega el momento en privado, tenemos que decir, mira hermano o hermana, si quieres hacer tal cosa, tienes que sentarte atrás donde nadie te puede ver. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Quieres ser visto o quieres adorar a Dios? No, y lo que dicen, estás apagando el espíritu. Sí, estamos apagando el espíritu de la carne. Entonces, el que habla, profetiza para exhortación, y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Otra vez clave. Siempre queremos edificar lo que hacemos la iglesia. Entonces, si estoy hablando en lengua desconocido, don de lenguas, estoy edificando a mí, pero nadie me entiende. ¿Qué seguimos? ¿Están conmigo? Seguimos. Vamos a explicar más de esto. Así que, quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia recibe ¿qué? Edificación. Hermanos, otra vez, edificación. Hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Para provecho, si no los hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina. Entonces, otra vez, si hablo con palabras que la gente puede entender, una revelación, una ciencia, palabra de ciencia, sabiendo algo que nadie puede saber, hablando la palabra de Dios proféticamente, lo que viene, o una doctrina para enseñar en matrimonios, en su familia, entonces, ¿para qué me sirve? Nada más hablar en un idioma, a menos que alguien interpreta. Ok.
quiero hablar de esto, de interpretar en la iglesia y todo, y cómo hacerlo, pero más luego en el estudio regresamos a esto para ver cómo usar los dones y cómo es que interpreta y debemos usarlos en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, en verso 7. Ciertamente hablando ahora, si había problemas en esta iglesia, vamos a ver que todos hablaban a la misma vez. Era como mucha confusión y Pablo está llevando enseñanza, cómo hacer en la iglesia con estos dones y talentos. Ciertamente las cosas inánimas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? La trompeta diere sonido, si diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces tiene que ser un sonido, palabras que pueden entender. Así también ustedes, igual, si nada más dice tu, y la trompeta, y como, ¿qué es esto? Pero no había ciertos tonos de que el pueblo sabía, ya viene el enemigo, entonces se entendía. Pero si no se entiende, dice, así también ustedes. Si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Pues no se puede. Porque hablaran al aire. Entonces, ¿para qué quiero hablar en el aire? Y todos como, se me hace que la gente aquí es un manicomio o algo, no sé, están nada más, no se entiende a nadie. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla sería como extranjero para mí. Otra vez, así también ustedes, pues que anhelen dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ok, entonces la lengua. Así está diciendo, si un extranjero viene y yo no entiendo lo que dice, ¿para qué? It's like if I start teaching in English, maybe there's a few of you that can understand me. But I can just about guarantee we're in Mexico, and so the majority of the people, they can't understand anything I say. And so if I told you you were being really good looking, or I really like those clothes that you have on, and I'm saying something that would make you feel good, whatever, you look at me and you just go, ¿qué? So why would I do that? That doesn't make any sense. Ahora voy a traducir más o menos. Entonces, si yo empiezo a hablar en inglés y te digo qué guapo eres, qué guapo estás vestido hoy, y me gusta esto, y estoy dándote complementos, y luego, ¿por qué voy a hacer esto? Porque no me vas a entender, nada más vas a decir, ¿qué? No entiendo. Exacto. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Porque no hay nada de edificación, y la mayoría de ustedes no entienden inglés. Deben, pero no. Entonces, por lo cual, a ver, no lo voy a hacer. Sigue, verso 13. Pues en el fin de 12 dice, procura abundar en ellos para otra vez edificación, para edificar, levantar, construir la iglesia para arriba. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, el don de interpretación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En otras palabras,
con mi idioma espiritual y también en mi idioma que otros pueden entender. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, alguien está visitando que no es creyente, no sabe la palabra, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces hay gente nueva, están visitando y uno dice bla, 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 otro bla, 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 todos empiezan bla, bla, bla. La gente visitando está mirando y como, ¿qué está pasando aquí? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, Pablo dijo. Pero en la iglesia, cuando se congregan, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En otras palabras, deja de hacer esto. No estás edificando, estás trayendo confusión. Hermanos, regresamos. Verso 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. No saben nada de lo que es mal, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito. Entonces nos va a enseñar cómo pensar como adultos. En otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a no creyentes. Las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Vamos a leer eso otra vez, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cómo? Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Wow. Acaba de decir, si todos están hablando, van a pensar que estás loco. Los que no entienden. Entonces, ¿cómo es lenguas? Es señal a los no creyentes. Esta es la clave. Seguimos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en ductos o incrédulos, no dirán que están locos. Sí, pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué es señal? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, lo oculto se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Ahorita voy a regresar al asunto de lenguas, cuando todos quieren hacer esto, y cómo es señal para los que no son. Pero primero, dice, si entra un incrédulo y todos están hablando la palabra de Dios entendible, el pastor está enseñando la palabra de Dios, dice que está convencido que Dios está aquí, porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, en lugar de tener toda la bola que nadie entiende, y dice es señal para el incrédulo, pero dice el incrédulo, dice están locos, vamos a explicar. Dice el pastor empieza a enseñar la palabra de Dios.
Luego a lo mejor paso un hermano y comparto otra cosa de la palabra de Dios. Después el convivio, el tiempo, otro hermano está hablando con esta persona y tiene que correr. Dice, no, ya no me hables más. Me ha pasado que estoy hablando a una persona y hablando del pecado y empieza a temblar y empieza, pues yo ya tengo que ir. ¿Por qué? Porque estoy hablando la espada y la palabra del Espíritu Santo empieza a decir, hey, fornicaste anoche, hablaste mentiras, estás bien mal, vas a entrar en... Y su conciencia, su espíritu empieza a tener convicción y dice, ay, Dios está con este, ya me voy. Hasta yo he visto gente sudando cuando empiezo a hablar con ellos. Dice, disculpa, tengo que ir. Y ya se me fuga. ¿Por qué? Dice en su corazón, Dios me está hablando, yo no quiero escuchar esto, ya no quiero. O está convencido y está listo para la cosecha y se arrepienta y recibe. Entonces, seguimos con lo de lenguas ahora. ¿Qué hay? Pues hermanos, cuando se reúnen la iglesia, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Paramos y quiero hablar a los pastores. Manda esto a los pastores que ustedes conocen. Yo he visto varias iglesias cuando visito y digo, por eso tu iglesia no crezca. Porque dice, cada uno tiene don, doctrina, revelación, interpretación, haga todo para edificación. Así pasa, porque el pastor a veces con su corazón grande no quiere ofender a la gente, pero está ofendiendo a Dios. ¿Cómo? Porque los miembros de la congregación, en lugar de ser pastor y decir, no, vamos a estudiar la palabra de Dios, los miembros dirija el pastor. Y dice, pastor, los niños tienen canción, quieren pasar a cantar. Pastor, tengo un testimonio, quiero pasar y dar mi testimonio. Pastor, quiero cantar una canción. Pastor, y el pastor deja todo casi la iglesia, van a gloriarse en frente del púlpito a los mismos hermanos, pasando una hora y dice, bueno, vamos a cantar una canción para terminar, porque se acabó el tiempo. Y nunca predicó el pastor, porque dejó, según todos tienen doctrina, todos tienen esto, y dejan todos gloriarse en frente de los hermanos, ser más espirituales que los demás por lo que ellos pueden pasar. Este lugar es santo. Y lo primero que tiene que hacer el pastor es enseñar las ovejas la palabra de Dios para que puedan ser dirigidos. Y si quiere cantar en el tiempo de convivio o un tiempo especial o algo, pero nunca puede tomar las actividades de todos los demás en su púlpito y no enseñar la palabra. Está mal, porque está dando preferencia al hombre en lugar de Dios. Y dejando con miedo de que si no lo dejo cantar su canción o los niños pasar, que van a salir de la iglesia. Pues si por este motivo, si no lo dejo pasar, va a salir, pues no quiero que nadie salga, pero que vaya bien. Porque yo voy a enseñar la palabra. Y en el patio, después del servicio, ahí en convivio, si quiere bailar y cantar, pues hazlo. Y hay tiempos para hacerlo, pero no puede tomar el lugar de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Es lo más importante que hay. Entonces, seguimos
cada uno dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sus lenguas, sea esto por 2 o lo más 3. No toda la iglesia 300 y nadie sabe lo que está pasando. Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Paramos en el aspecto de que ahora así es para los incrédulos. El hermano, hay lugar en un servicio y un hermano se levanta y dice, Jesus is God, He is glorified in heaven, He is the only God. Y se sienta. Y el incrédulo, yo no entendí esto porque fue lengua. Y otro se levanta y dice, Jesús es Dios, es el único Dios y que sea glorificado. Y otro se levanta y habla en un idioma desconocido. Y otro se levanta y da la interpretación en español para que puedan entender. Y después, este incrédulo pregunta a su amigo, dice, hey, ¿qué pasó? No había desorden, no había miedo. Obviamente alguien decía una cosa y el otro había traducido porque lo entendió en su lengua español. Y su amigo dice, es el don de lenguas. ¿De veras? ¿Cómo es esto? No, es que Dios cuando salva a uno, diferentes personas da lenguas y esta es su lengua angélica y otros da interpretación, entonces el otro estaba interpretando lo que decía. Oh, y se entiende, es una señal entonces para la persona no creyente. Pero la otra forma, el creyente y todo, toda la iglesia gritando, y pregunta a su amigo, hey, ¿qué pasa? Digo, no sé, todos están, yo no entiendo nada de esto tampoco. No hay edificación. Entonces va a decir, están locos, porque no hay edificación, porque no hay entendimiento. Háganse todo para la edificación. Entonces va a ser para edificación. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Fíjate. Entonces alguien, si el pastor tiene servicio donde deja que algunos usen estos dones y tienen una cosa que decir, los demás juzguen. Y si no, dice, y si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, cae el primero. Si no es en línea con la palabra de Dios, dice, no, este es. Entonces, esta es por ocasión de estar seguro que lo hacemos bien, pero que lo hacemos, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprenden y todos sean exhortados. Entonces, hay tiempo para exhortar, no para regañar a mi hermano o mi hermana en frente de la congregación, no. Así hacía nuestra iglesia hace años. La hermanita, el hermano estaba enojado y tomaba este tiempo para decir, Madre María, estás mal con Dios porque esto en frente de todos decía su pecado. Así no es. Para que todos aprendan y sean exhortados. Los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas. Esa es clave también. Porque algunos dicen, no, es que el Espíritu tomó control de mí y no pude dejar de hacer, voltear y hacer. Mentira. Yo ahorita puedo hablar en mi idioma. Nada más empiezo a hablar. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
si yo puedo usar mi don o no usar mi don, hablar en lenguas o no hablar en lenguas. Si quiero voltear en el suelo, no sé para qué, pero o no hacerlo. Entonces los que dicen, fuera control será Satanás, que está poseído y sí, no tiene control. Pero con Dios, Dios nos da el volante y nosotros lo soltamos a Él. Pero podemos decir no, entender que hay tiempo no y hay tiempo sí. Entonces, para nada más en el medio de la predicación, levantar y decir, no, Dios me está diciendo, y interromper el estudio, no es de Dios. No, es que Dios me impulsó a hacerlo. Mentira, no es cierto. A lo mejor Satanás te impulsó a hacerlo, pero de interromper el Espíritu Santo cuando está enseñando, no. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sus mujeres caen en las congregaciones. Amén. Porque no les es permitido hablar. Amén. Sino que estén sujetos. Amén. ¿No, hermanos? ¿Hermanas? Como también la ley dice. Ahí está, hermanas. Ya. No hay pastoras. No está hablando de esto. Vamos a, antes de apagar su internet, déjame, dice, y si quieren aprender algo las mujeres, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero tiene que entender la congregación. En este lado tiene 150 mujeres sentados, porque no se sentaban los hombres y mujeres juntos. Y en este lado, y hay iglesias que siguen esto, está bien, pero no tiene que ser. Y en este lado todos los hombres. Entonces el pastor está dando el estudio, y a veces las mujeres aún estaban atrás de una cortina. Entonces, y la hermana María no entendió, y dice, ¡Hey, José! No le entendí. Entonces estaban estorbando el estudio y Pablo dijo, hey, no está permitido la mujer hablar en la iglesia, cállate. En tu casa habla con tu esposo. Y yo llevo esto también. Hermana, si tienes un esposo y no entiendes algo, en lugar de preguntar al pastor, pregunta a tu esposo. No, pero mi esposo es un incrédulo. ¿Y qué tienes? Pregúntale. Pregunta a tu esposo. Y él, si no te puede contestar, más garantizado, porque casi siempre los hombres somos muy orgullosos y tenemos la respuesta de todo, aunque cuando mujeres no quieren la respuesta la tenemos. El pastor dijo algo hoy, no entendí, y esto, ¿me puedes explicar? Y tu esposo, ¿cómo? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Quiero que me expliques. No, hombre, se va a meter en el baño y buscar la respuesta en la Biblia. A ver, ¿cómo qué? Llamar al pastor. Pastor, mira, ¿qué quiere decir esto? Mira, ya tengo la respuesta. Pregunta a tu esposo. Déjalo a él, comunica con él. Sería bien para ti y para él. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable, grite, estorbe el estudio. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor Jesús. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar, hablar la palabra, conocer la palabra, y no impiden el hablar lenguas. Pero hágase todo diligentemente y en orden, y como dice, con entendimiento para edificación. Entonces, hermanos, cada viernes, y todavía, estamos haciéndolo aquí, pero cada viernes cuando empezamos otra vez, tenemos
oración aquí en la iglesia. Si tú quieres usar sus dones, sus talentos, tienes el don de hablar en lenguas y quieres hablar en lenguas, dice, no impiden de hablar. Vengan al servicio miércoles. Normalmente hay 15, 20, 30, depende del día, en la oración viernes. Y usa su lengua. Y a ver si hay alguien para interpretar. Si estás una persona, eres uno estudiando, conociendo la palabra, y Dios ha llenado su vida con la palabra, y tiene palabras de exhortación, palabras de sabiduría, úsalo, háblanos. Me gustaría escucharte y a ver lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Somos el cuerpo. Dios ha dado dones espirituales diferentes a todos. Y si desean, aparte de lo que tienes, tener lenguas, procuren los dones que edifiquen, como la palabra de Dios. Léala, estúdiala, conózcala y pídele a Dios. Señor, así es mi oración. Señor, todo lo que tú me quieres dar, dámelo. Si es lenguas, interpretación, palabras de conocimiento, y me ha usado en esto, así estoy con alguien y Dios me dice así. La persona, muchos han escuchado en el campo, en la prisión, Dios me habló caminando con él un día que había fornicado. Nadie me dijo, estábamos caminando, platicando, y lo miré y dije, Dios me habló ahorita que tú metiste con una mujer en la oficina. Me dice, ¿cómo sabes? Digo, porque Dios me habló ahorita. Es cierto, ¿no? Entonces hay veces que Dios me da. Estoy hablando con alguien y me habla algo de su vida. Y le digo, o discernimiento de los espíritus. Estoy hablando con alguien, me dice es cristiano, lo miro en los ojos, digo, tú no eres creyente. ¿Cómo sabes? Porque Dios me está dando discernimiento, tú no eres creyente. Bueno, la neta no he ido a la iglesia y digo, no eres creyente. Me estás diciendo que eres, pero no eres. Entonces usa los dones y talentos y pídele a Dios. Dios es el que los da. Y usa lo que te da. Vamos a orar.